El nihilismo en el sentido que le da Nietzsche no es una elección individual ni una postura psicológica ocasional, es un proceso histórico. Es el momento en el que, como él mismo afirma, los valores supremos se desvalorizan y además falta la meta, falta la respuesta al para qué. Esto en fragmentos póstumos. No se trata de que un individuo se sienta vacío, sino de que una civilización, un grupo de individuos entero, ha perdido el suelo que sostenía sus valores. Durante siglos, Occidente vivió bajo la protección de un fundamento trascendente, Dios, la verdad, el bien en sí. Ese fundamento organizaba la realidad, legitimaba la moral y daba dirección a la existencia. Pero ese sistema no cayó por accidente, fue erosionado desde dentro por la misma exigencia de verdad que lo sostenía. La ciencia, la crítica histórica y la honestidad intelectual terminaron por mostrar que ese mundo verdadero no era realidad, sino una construcción. Nietzsche pone esta ruptura en una escena con una de las imágenes más radicales de su filosofía: Dios ha muerto, la Gaia Ciencia. Aforismo 125. No es un grito ateo, es un diagnóstico. Hemos eliminado el horizonte que daba sentido a todo lo demás. Y entonces ocurre lo inevitable, comenzamos a caer. Como pregunta el loco en ese mismo pasaje, ¿no caemos continuamente hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, en todas las direcciones? El nihilismo es esa caída sin suelo, es el reconocimiento de que ya no hay un arriba ni un abajo garantizados, de que el universo no responde a nuestras expectativas de sentido. Es la experiencia de un mundo que ya no tiene justificación trascendente, y como advierte Nietzsche en Así habló Zaratustra, el desierto crece, el vacío no es un instante, es un proceso que avanza. Para comprender este vacío, Nietzsche propone una mirada genealógica. El nihilismo no aparece de la nada, es el resultado de una historia, y en esa historia hay un punto decisivo: el surgimiento del platonismo. Con Platón comienza la escisión entre un mundo verdadero y el mundo aparente. El mundo sensible, el único que habitamos, es degradado en favor de un más allá perfecto, eterno, inmutable. El cristianismo radicaliza esta estructura al prometer que el sentido de la vida no está en la vida misma, sino en otro mundo. Como sintetiza Nietzsche, el cristianismo es el platonismo para el pueblo, el más allá del bien y del mal. El problema no es solo metafísico, entonces, es vital. Al colocar el valor supremo fuera de este mundo, se vacía de valor el mundo presente, el mundo que habitamos. Se aprende a despreciar la vida en nombre de una vida futura. Durante siglos, esta estructura funcionó porque ese más allá era creído, pero cuando esa creencia se desmorona, lo que queda es devastador, un mundo que nosotros mismos hemos aprendido a considerar como insuficiente. El nihilismo es, en este sentido, la consecuencia lógica de haber apostado todo a la trascendencia. Cuando cae el mundo verdadero, no recuperamos automáticamente el mundo sensible, lo encontramos devaluado. Nietzsche lo expresa con contundencia: el mundo verdadero ha terminado por convertirse en una fábula. Y entonces aparece la crisis radical. Si no hay fundamento absoluto que determine lo bueno, lo verdadero y lo justo, ¿quién decide? La respuesta es inquietante. No hay una instancia superior. El ser humano queda expuesto a la tarea de valorar sin garantías, y ahí es donde muchos retroceden. Nietzsche identifica entonces una forma dominante de nihilismo, el nihilismo pasivo. No es una rebelión contra el vacío, sino una adaptación a él. Esta figura aparece en Así habló Zaratustra bajo el nombre del último hombre. Es aquel que ya no aspira a nada grande, que ha renunciado a la creación de sentido y se conforma con una existencia cómoda, predecible y sin riesgo. Hemos inventado la felicidad, dice el último hombre y parpadea. El nihilismo pasivo no destruye los valores, los debilita hasta volverlos inofensivos. La vida se reduce a consumo, entretenimiento y evasión. No hay tragedia, pero tampoco hay grandeza. Es una forma de anestesia existencial. Nietzsche lo ve como un síntoma de decadencia. El ser humano ya no quiere superarse, sino solo quiere, digamos, evitar ese sufrimiento. Aquí el nihilismo se vuelve enfermedad cultural. La política se convierte en gestión del malestar, el arte en decoración y la vida en una sucesión de distracciones que evitan el enfrentamiento con el vacío. Pero ese vacío no desaparece, se oculta, y cuanto más se oculta, más se profundiza. Frente a este estado, Nietzsche no propone regresar a los viejos valores, propone atravesar el nihilismo. Aquí aparece la figura del nihilismo activo.
El nihilista activo no huye del vacío, lo asume como condición de posibilidad, entiende que si los valores han perdido su fundamento, entonces es necesario crear nuevos valores. Pero esta creación no es arbitraria, está guiada por lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. La voluntad de poder no es el deseo de dominar a otros, sino el principio fundamental de la vida entendido como expansión, interpretación y creación de formas. Es la fuerza que impulsa a superar límites, a imponer sentido sobre el caos, a transformar la existencia en obra. Desde esta perspectiva, la pregunta cambia radicalmente. Ya no se trata de preguntar ¿esto es verdad? Como si existiera una verdad absoluta, sino qué interpretación fortalece la vida, qué valor expande nuestras posibilidades de existir. El conocimiento deja de ser contemplativo para volverse afirmativo. El nihilismo activo es, entonces, una fase destructiva pero necesaria, digámoslo. Lo que se está cayendo hay que empujarlo, diría Nietzsche hacia los Zaratustra, no por nihilismo destructivo, sino para liberar el espacio en el que algo nuevo pueda surgir. El nihilismo no se supera entonces evitando el vacío, ¿no? Sino atravesándolo completamente. La salida que Nietzsche propone no es una nueva metafísica en ningún sentido, sino una nueva actitud frente a la existencia, el amor fati, el amor al destino. Amar la vida no a pesar de su falta de sentido, sino precisamente porque no tiene un sentido estrictamente dado. Afirmar la existencia sin necesidad de justificación trascendente. Este es el punto más radical del pensamiento nietzscheano. El eterno retorno funciona como prueba extrema. Vivir como si cada instante tuviera que repetirse infinitamente. Si pudieras decir sí a esa repetición, entonces has afirmado la vida en su totalidad. Has dejado de necesitar un más allá. En ese momento el nihilismo se transforma. Ya no es caída, sino posibilidad. Ya no es vacío, sino apertura. El ser humano deja de buscar sentido y comienza a crearlo. Se convierte en legislador de sus propios valores. Dios ha muerto, los fundamentos han desaparecido, el desierto sigue creciendo, pero para quien tiene la fuerza de afirmarlo, ese desierto no es el final, es el espacio donde comienza la creación.